También, ahora este año se cumplen 30 años que terminó un programa que revolucionó la forma de entender los programas infantiles. Por primera vez los programas infantiles eran algo más que infantiles, ¿no? Lo podían ver los adultos y podíamos aprender niños y adultos. Y yo quería preguntar, bueno, vosotras, como herederas de toda la cultura audiovisual de Lolo Rico, ¿no? ¿Qué supone primero para vosotras estar aquí con nosotros, ¿no? Y para Lolo. Bueno, yo antes que nada quería agradecer de parte de Lolo este homenaje. Ella no ha podido venir, porque ya está muy mayor y no podía desplazarse, pero le hace mucha ilusión que se celebre esto y le habría gustado estar, y nosotras estamos muy orgullosas de hacerle de embajadoras, así que, bueno. Precisamente nos veníamos acordando en el AVE de que hace no sé cuántos años, debíamos tener como 5 y 7 años, fue la primera vez que viajamos en AVE a un aniversario de la Bola de Cristal y otro homenaje que se hizo en Sevilla, casualidad, y ahora nos toca venir a representar a Lolo y estamos muy orgullosos. Y aquí en esta sala del Museo Picasso, que mola mucho la sala. Paco, tú trabajaste con ella. Yo dirigí otro programa, que lo dirigí desde antes, o sea, empecé en el año 74, también no un 6 sino un 5 de octubre. Tú fuiste pionero porque hiciste un informativo juvenil. El primer informativo juvenil que hubo en la televisión en Europa, no solo en España, sino en Europa. Después ha habido muchos y lo he tenido durante muchos años. Yo sufrí, por iniciarlo precisamente en el 74, sufrí mucha persecución, mucha censura, mucho problema, y en esa época yo ya conocía a Lolo, pero la conocía no por su vertiente de radio o televisión, porque hay que recordar que Lolo también empezó en la radio, estuvo en Radio Nacional durante bastantes años haciendo programas para niños, pero yo la conocía en la vertiente de escritora, y la había conocido ya mucho antes. Ella es una gran escritora de literatura infantil y juvenil. Hay muchos libros que yo siempre digo que son esos libros que son de interés permanente, porque hay libros que desaparecen, los libros de Lolo como de algunos grandes autores de la literatura infantil y juvenil son libros que se pueden leer perfectamente ahora, a pesar de haber sido escritos a principios de la década de los 70, y sobre todo, y con eso termino esa introducción, esa primera respuesta, un libro que recomiendo a todo el mundo, que es Fosfa, Su mundo y la oscuridad, que escribió en 1972 y que es un libro tan actual como cualquiera que pueda escribirse ahora mismo. Bueno, y como esto es un homenaje a Lolo, vamos a hacer una cosa muy especial, que vamos a ir viendo fragmentitos de esa entrevista que no ha visto nadie todavía, que dio a la Academia de Televisión, a los tesoros vivos de la Academia. Vamos a empezar con el primer fragmento. Mirad. Nací en Madrid, de madre navarra y padre cordobés, o sea, así doblando el mapa, yo nací en el centro. Después mi infancia, pues fue una infancia de posguerra. Y al ser una infancia de posguerra, es una infancia diferente de la gente que nació antes y de la infancia de la gente que nació después, ¿no? Mucho después. Yo creo que como casi siempre en mi vida, fue feliz y desgraciada al mismo tiempo, a la vez, ¿no? Había momentos felices, pero que siempre estaban empañados por la actitud de mi familia, que había dificultades económicas, que había... no se vivían momentos fáciles, y eso repercutía mucho en la sociedad y repercutía en las familias. Y había momentos francamente ingratos en los que, sin embargo, el propio hecho de ser una niña y de ser muy vital y de tener ese refugio que yo tuve con tantas cosas, como eran los libros, como eran los sueños, las fantasías, me metía en los cuadros, viví historias detrás de los radiadores, hay unos huequecitos que quedan de la pared del radiador, y soñaba, me encantaban los pisapapeles, esos que los giras y cae nieve, cuántas nevadas he soportado dentro de aquellos pisapapeles. Y la fantasía me hacía más feliz que la realidad, ¿no? Fui una niña soñadora, siempre fantaseaba con cosas que no eran ciertas, indudablemente. Tenía un libro, que era un libro del siglo XIX, que era una casa de papel muy
muy grueso, de cartón, y era una gran mansión. Y entonces yo, todo lo que eran, tenía unas muñecas recortables, y a veces sin muñecas, incluso yo misma, todo lo que era el aprendizaje de la sociedad, que te proporciona la sociedad y la familia, yo lo viví en ese libro, a mi gusto, a mi conveniencia, ¿no? Mi familia era encantadora cuando no siempre lo era, como sucede siempre, pero en aquellos momentos, insisto, pasaba con más frecuencia de lo que espero, supongo, que hubiera sido en otras ocasiones. Y tan pronto me gustaba pintar mucho, quería ser pintora y recibía todos los honores de la sociedad y del mundo, como me encantaba el cine y quería ser Diana Dorling bailando en no me acuerdo qué película, que me impresionó muchísimo. Quería ser directora de cine y por supuesto no existía, por lo menos no sé si existiría el Oscar, pero no lo creo, y me daban un premio, me aplaudían, siempre triunfaba, siempre era pobre y nunca era española. Qué cosa curiosa, ¿verdad? Sí, dependiendo del momento, pues era sueca o estadounidense, pero yo creo que no me vivía rica porque no éramos ricos y había muchas dificultades, y vivirme rica hubiera sido vivirme más que mi padre y mi madre, y yo pues no pretendía ser más que ellos, ¿no? Ni tener más que ellos, ¿no? Y por otra parte, España no era un lugar grato en aquel momento, ¿no? Yo siempre que pienso en aquellos días los veo grises, la gente habla en susurros, las fotos, todas las fotos que tengo de aquella época son en blanco y negro, ¿no? Y no me puedo imaginar Madrid de otra forma que en blanco y negro. Y cuando en algún documental que han dado por televisión, por televisión española últimamente, han dado bastantes documentales de aquellos días, de aquellos momentos, cuando los veo, pues se me saltan las lágrimas, ¿no? Pero solamente ver la Puerta del Sol o ver la Gran Vía en blanco y negro y con la gente, pues como se iba vestido entonces, pues vuelvo a ser feliz y desgraciada. Por un lado, viene a mí la niña que fui y que creo que la infancia es el soporte, ¿no? El andamiaje de uno mismo, ¿no? Y pues bien vuelve la niña que fui y me da pena. Bueno, pero somos fruto de nuestras raíces, ¿no? Es muy interesante lo que dice, y sí que perfila eso que plasmó tanto en sus trabajos posteriores, tanto en La Cometa Blanca como en La Bola de Cristal, esa curiosidad imaginativa incesante. ¿Cómo lo veis? Sí, estaba contando además que ella quería ser pintora, ¿no? Ella fue muy creativa desde muy pequeña, sentía muchísima curiosidad, escribía cuentos y precisamente eso es lo que intenta suscitar en los niños para los que luego escribe o para los que luego hace televisión. Me estaba acordando porque hace poco estuvimos hablando de que ella estaba muy convencida de que quería ser pintora, además pinta muy bien, todavía hoy sigue pintando. Y nos contó que se había matriculado en una escuela de pintura, había conseguido llegar a una escuela de pintura, que eso ya para una mujer en aquella época pues era bastante. Y al poco tiempo sus padres la sacaron porque se enteraron de que pintaban desnudos al natural, se escandalizaron muchísimo y no la dejaron volver a pintar, ¿no? Pero ella siguió, pues buscó como otro camino para poder volcar su creatividad y para seguir trabajando en eso que quería. Lolo a lo largo de su historia pues ha sido sobre todo, bueno, al principio fue escritora, como he dicho, de libros para niños, y después se metió en el mundo de la radio y la televisión y se la conoce quizá más por su vertiente como directora de
programas de televisión, fundamentalmente, que como escritora. Pero yo cuando la oigo hablar siempre pienso que qué pena que se dedicara, pena o también alegría por otra parte, porque ha hecho grandes productos de televisión, pero que no dedicara más tiempo y más actividad a la literatura, pero que cada vez que la oigo pienso que es exactamente igual que otra gran mujer que hemos tenido en nuestro país, que es Ana María Matute, y oírlas hablar a las dos, yo que las he conocido afortunadamente tanto a una como a la otra, pues es encantador oír hablar ese mundo de la imaginación, de la fantasía, que tanto ha tenido que ver con la infancia, con la adolescencia y con la juventud de Lolo. Y no quiero olvidarme de algo que cuando veía las imágenes, al fondo se veía un trofeo. El premio Iris. Es el trofeo de la Academia. Y si nosotros preguntamos por ahí qué personas de televisión piensas que, a la gente joven, a los adultos, preguntamos ¿quién piensas que tiene más premios de televisión? Pues en muchas ocasiones pues, se referirán, o casi siempre se referirán a los que hacen programas para adultos, pero muy pocas veces se refieren a los que han hecho programas para niños y para jóvenes. Lolo ha acumulado casi todos los premios que existen. Ella tiene los TPS de oro, ella tiene el premio Ondas, ella tiene todos los premios de la Academia, todos los mejores y más importantes premios que hay de la televisión los ha acumulado Lolo Rico a lo largo de su trayectoria. Y para los que amamos los programas para niños y para jóvenes y pensamos que es necesario que existan, es un orgullo saber que hay una persona que a veces se nos olvida, ¿no? Valorar. Es muy interesante porque además yo creo que ella, el valor que tiene al escuchar estas palabras, siempre ha sido muy consciente de su tiempo y cómo ha llegado hasta ahí, ¿no? Eso que a veces en la televisión de hoy se olvida, ¿no? Siempre nos olvidamos del compromiso con nuestra realidad y preferimos abarcar mundos paralelos. Vamos a ver un segundo fragmento de esa entrevista de Los Tesoros Vivos con Lolo Rico. Escribo un libro que se llamaba Se vende Villacañitas, que me lo edita Anaya, creo que fue. No estoy completamente segura de quién me lo editó. Bueno, el caso es que ese libro pues, llega a manos de alguien de televisión. Puede ser que en un impulso de valor lo mandara yo misma, no lo puedo asegurar, al departamento de infantiles que hubieran entonces. Y pues me encargan que haga los guiones, les gusta, me encargan que haga los guiones para una serie. Yo no sabía lo que era un guión, no tenía ni idea de lo que era un guión. Hice algo que sirvió, que fue útil, que ahora es como se hacen los guiones, pero entonces los guiones eran muy rígidos y se hacían en 2 columnas y yo eso no lo sabía y lo hice pues más o menos a página entera, pero con las separaciones, explicando muy bien, separando los diálogos de la acción, por una pura intuición. Y salió la serie, salió bien, y después yo vivía en la calle en donde empezó la televisión, en el Paseo de La Habana. Y vivía en el Paseo de La Habana, enfrente justo de televisión. Y a mí me parecía que por qué no iba a trabajar en la televisión si realmente no miraba otra cosa al abrir las ventanas que el edificio de televisión, ¿no? Pues un día dije que había hecho esto de Se vende Villacañitas y que estaba dispuesta a trabajar si había alguna cosa. Y volvieron a encargarme cosas femeninas. Yo estoy profundamente interesada por la mujer y por todo lo que se refiere a ella, ¿no? Tanto en la familia como en la profesión, como por todo lo que pasa dentro de la mujer, de las mujeres. Pero la verdad es que escribir siempre sobre la familia y sobre cómo cuidar a los niños y cómo atender al marido en un momento que todo era tan convencional y yo estaba dejando de serlo. Después seguí, bueno, después seguí haciendo cosas de ese género. Y ya no sé cómo, pasé a radio, pasé a hacer radio, sí. En vez de televisión pasé a hacer un programa que fue a
al Festival de Cannes y que tuvo un Ondas, ¿no? Que fue Dola Dola tira la bola. Me da casi risa decirlo porque parece que mi atracción por lo esférico es indudable, ¿no? Aquello sí, una Dola Dola tira la bola y luego la bola de cristal. Y en un momento dado pues me pidieron que dirigiera La Cometa Blanca. La Cometa Blanca ya estaba en antena, llevaba unos meses, pero no habían conseguido lo que querían las audiencias, que se medían de otra manera y muy poco. Entonces, pero debían, a pesar de todo, de haber demostrado que no era lo que esperaban. Y yo tenía la idea de que los niños no debían de tener programas hechos exclusivamente para ellos, salvo los muy pequeños, ¿no? Los niños de Barrio Sésamo. Pero lo hice también La Casa del Reloj. Pues esos niños sí podían y debían tener enseñarles un camino, una vía para ver televisión más tarde. Y ahí se quedó. Pero, no, bueno, ha descrito una cosa que es fundamental en la televisión. Ha hablado de la intuición, no sabía hacer guiones, pero tenía esa intuición tan importante en la televisión de hoy. Ahora las cadenas trabajan con algoritmos. Dicen, la nueva serie de Netflix, que se llama Élite, que se ha estrenado ayer, bueno, la han hecho con algoritmos, controlan todo, saben todo de nosotros con las búsquedas y se olvidan de lo más importante. Hacen todo cómo buscamos, pero no nos dejan descubrir, ¿no? Y Lolo Rico tenía esta intuición. También habla de la familia y cómo se involucra a vosotras como nietas y cómo involucra en aquella época a la familia, ¿no? Me parece muy interesante. Muchos temas. Sí, ¿Por la familia? Bueno, por la familia. Bueno, sí, ella involucra, bueno, sobre todo a su madre y a mi padre, ¿no? Con los guiones, mi padre con los guiones de los Electroduendes. Bueno, yo creo que es una cosa bonita, ¿no? Porque al final eran no solo sus hijos, sino todo el equipo de la Bola Cristal, también un poco una gran familia coordinada por Lolo. Y ella decide involucrar a mi padre y a su madre, no solo porque ellos ya habían trabajado en guión antes, aunque eran muy jóvenes, pero también pues, por lo que podían aportar, ¿no? Pues muchos de los contactos de la gente que acaba apareciendo en Bola de Cristal, pues era gente que conocía a tu madre los sábados en la bola. Y luego, por otro lado, una de las cosas que estaba comentando, no me han contado, pues como ha hecho un resumen rapidísimo de su carrera, y en realidad contado así parece como una cosa muy fácil, ¿no? De una cosa a otra fue saltando hasta que llegó a dirigir tal. Pero ahí obvia una parte que a mí me parece la más heroica de todas, y es que ser mujer en ese momento, y no solo ser mujer, sino estábamos con el Señor de Villacañitas, lo tuvo que firmar como Lolo Rico de Alba. Tenía que pedir permiso a su marido para poder trabajar en un principio. Se divorcia, se consigue matricular en periodismo y hacer todo eso, cargando ella sola con sus 7 hijos, ¿no? en un mundo además como es el de la televisión, que si es masculino ahora, imaginemos hace tantos años, ¿no? Y fue muy pionera además en la mirada feminista en la televisión, cuando nadie hablaba de feminismo, por eso lo vamos a ver luego. Sí. Bueno, Paco, tú trabajaste con ella directamente. Sí, yo quería decir que viéndola y hablando de esta época, no era nada fácil que a una persona, a una mujer, le dieran un programa, la dirección de un programa de televisión. Yo comentaba antes, cuando estábamos aquí entre bastidores, antes de salir con las nietas, hablaba de los orígenes, de la literatura infantil y juvenil con la que nos encontramos todos en aquellos años. Estaba fundamentalmente en manos de la Iglesia. Había así órdenes religiosas, femeninas, de monjas que escribían y que alentaban determinadas colecciones de libros y todo esto. Esas eran las mujeres que estaban en la literatura infantil y juvenil y, por tanto, que una mujer le dieran un programa de televisión, de dirigir un programa de televisión, no era nada fácil. Yo pienso
cómo ha ido la evolución en la televisión, que al principio se la dieron, por ejemplo, la dirección de programas infantiles, se la dieron a Blanca Álvarez. ¿Por qué a Blanca Álvarez? Porque fue la primera locutora, claro, la primera presentadora, era como una cosa menor, ¿no? la primera imagen, y dijeron, pues a Blanca, a ella, le vamos a dar eso que es efectivamente lo menor, que son los programas infantiles. ¿Qué pasó? Que Blanca Álvarez era inteligente y entonces hizo una gran transformación en la programación infantil y juvenil. Y lo mismo ocurrió años después, cuando en plena transición, todavía antes de fallecer Franco, llega Rosón a Televisión Española y le da la dirección de programas infantiles a Milagros Valdés. Milagros Valdés también era, pues porque la conocían determinadas personas y bueno, a ella le daba... pero era inteligente, también, sí, pero dio la casualidad que era inteligente. Yo siempre digo que si analizamos la evolución de los programas infantiles hasta nuestros días, que han desaparecido, define muy bien la evolución de la sociedad, ¿no? Efectivamente. Y ahora por eso han desaparecido también probablemente. Vamos a seguir con otro fragmento de Lolo Rico, esta narración que nos está haciendo tan interesante. Y de todo aquello, pues sí, pero todo esto es mucho. Entonces salió el primer spot de la bola de cristal y creo que el primer apunte de lo que fue luego la bola de cristal y de mi corazón salió. Bueno, sola no puedo, pero con un equipo sí. Y de ahí luego salió, solo no puedo, con amigos sí, ¿no? Entonces busqué un equipo, tenía dos ideas claras. Tenía que ser un equipo muy creativo y también tenía muy clara la idea de que teníamos que hacer algo que no hubiera hecho nadie. Esa es una obsesión en mi vida. No es que yo quiera ser la primera en todo, ni la más creativa del mundo, no sé que no es verdad, pero sí hay una obsesión de hacer otra cosa más, es de añadir algo más por los caminos que han abierto otros, coger uno nuevo, ¿no? Pues lo de caminantes no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Yo quería andar por un camino mío, o en ese caso nuestro, al haber un equipo. Tuve el gran acierto de encontrar gente joven, más jóvenes que yo, y muy creativos. Yo pienso que cuando yo escribo un libro, soy la responsable de la falta de ortografías, si la hay, y de la gran metáfora, si la hay, de lo bueno, de lo malo, de lo entretenido, de todo soy yo responsable. Pero cuando se hace un audiovisual, desde que lo tienes aquí hasta que sale allí, sea televisión o sea cine, no hay un responsable único, ¿no? Hay un equipo, siempre hay un equipo. Y todo el mundo de ese equipo aporta algo. Son autores, el director, por supuesto, quien hace la realización, quien atreza, quien decora, los carpinteros que hacen que la silla encaje perfectamente y que no se mueva cuando hay una cosa dramática, la maquilladora que cuando tiene que hacer una joven ingenua no te la maquilla como si estuviera en la esquina de una calle esperando ligar. Es de todos, cada uno manipula en el sentido exacto de manipular, en el buen sentido, en consecuencia, manipula ese producto, pone algo de su parte. El director es muy importante, claro. Ese, repito, fue el gran acierto mío, el coger un buen equipo y que, aunque eran inexpertos, saberlos enseñar, sí, saber enseñarles lo que les faltaba con mi experiencia y darles unos objetivos muy claros, ¿no? Dirigirlos. Bueno, yo creo que el director es muy importante, insisto, y que cuando un programa, en este caso un programa de televisión, me imagino que es igual con una película, triunfa, el éxito es del equipo y ahí está el director como cabeza de ese equipo y triunfa el director de la misma manera. Pero cuando el programa fracasa, habiendo un material, una buena idea, o, insisto, supongo que la película también, la culpa es del director,
que no han sabido escoger el equipo o que no han sabido decirles lo que querían. En este caso, pues bueno, felizmente las cosas pues salieron bien. Y también que salió, y además de la clave de la televisión, una clave que también se nos está olvidando hoy, porque en el mundo de la televisión hay tantos egos que se miran el ombligo y no se da cuenta que alguien tiene que engrasar todos los egos para crear un conjunto, y yo creo que Lolo tenía mucha personalidad para hacer eso, ¿no? Yo quería decir, tú te ibas a la planta de Prado del Rey, donde estaban los manifestoscopios, donde montábamos, Sí. y cada una de las cabinas, todos eran equipos masculinos, todos masculinos. Y de repente te encontrabas una de las cabinas y se estaba editando o montando la bola de cristal, y era un equipo dirigido por Lolo, pero no solo dirigido por Lolo, y por tanto no solo la virtud y la intuición de ser ella la directora del programa, sino que también tenía una subdirectora, que era Matilde Fernández Jarrín, que era mujer. Y entonces, por tanto, era un equipo femenino el que encabezaba este programa. Y después, como dice ella, supo rodearse de una gente maravillosa. Ahí estaba Miguel Ángel Pacheco, ahí estaba la movida madrileña entera. Tuvo la virtud de poder convocar a la movida madrileña por completo, que debutaron por vez primera en Televisión Española en este programa, en un programa para niños, y eso fue un gran acierto de Lolo y de la bola de cristal. Y en una televisión pública que en ese momento tenía libertad para hacerlo, porque además la bola de cristal llegó a ser muy crítica con el propio gobierno de la época. Claro, yo creo que hay dos elementos fundamentales. Uno lo cuentas mejor tú y te lo voy a dejar a ti, que es la cuestión de las capas, pero el otro es que en realidad fue un formato profundamente innovador, tanto en cuanto supo combinar muy bien aquello de lo que a lo que era aficionada la juventud en ese momento, ¿no? Todo el tema de la movida, cosas que quizá desde la izquierda siempre se han despreciado mucho porque se consideran frívolas y faltas de contenido, ¿no? Y supo combinar eso muy bien con toda esa parte. De la izquierda y la derecha también. Bueno, desde la derecha también, pero es verdad que la izquierda muchas veces tiene esta tendencia, ¿no? Como muy conservadora en el sentido de, bueno, lo superficial es malo per se y lo que está de moda es malo. Y lo combinó muy bien con contenidos políticos muy profundos, con una crítica política también, bueno, muy potente, y aprovechando ese momento como de locura y apertura, lo que consiguió en realidad fue politizar a una generación que, por cómo se estaba construyendo el relato de la transición, estaba condenada a la más absoluta despolitización, ¿no? Y ella, combinando esos dos elementos, consiguió hacer accesible todo ese contenido crítico y mucho más político. Y además hizo una cosa muy interesante, y es que por primera vez en la bola de cristal, la propia Lolo Rico con su pato hacía entrevistas con un pato, hacía entender la vida social, política de la época, y entrevistó a gente con el pato como Tierno Galván o Pedro J. Ramírez, o sea... Y todo esto, además, dirigido pues, a niños pequeños, que es lo que te iba a decir. Sí, no, hablamos, por ejemplo, ¿no? de los electroduendes, la primera parte, que era la que supuestamente estaba dirigida a niños más pequeños. Realmente, volviendo a ver vídeos hace poco, era una auténtica barbaridad. Pues, no sé, capítulos hablando de la transición del feudalismo al capitalismo, con parodias de Felipe González, Reagan, o sea, sin ningún tipo de filtro, ¿no? Y sin embargo, pues un programa que los niños veían y disfrutaban, y decíamos, ¿no? que decía siempre lo que ella creía que era bueno que los niños no entendieran. O sea, es que la televisión a veces no hay que entenderlo todo, es una cosa que hay que darlo todo masticado, ¿no? Puedes incluso no entenderlo, incluso luego descubrirlo, pero... Eso es. Y que hubiera distintos, ¿no? Como niveles de querer comprender. Oye, ¿cómo surgieron los electroduendes? Que esto es una cosa que nos interesa. Ahora no sabemos dónde están. Los electroduendes están en paradero desconocido, como Cinete. Sí, estábamos comentando que recordamos haber visto a la Bruja Avería alguna vez, pero no sabemos dónde está. Creo que la tiene el creador de la Bruja Avería en Miami. Porque... pero no lo sabemos. Pero igual que desapareció el piano de Televisión Española, el piano que un día desapareció, y han desaparecido muchas cosas. Es que Televisión Española de la escenografía de Televisión Española hay mucho que ha desaparecido. Sí. Los electrodomésticos. Yo en mi casa no tengo nada, ¿eh? Bueno, alguna cosa. Porque te hemos interrumpido. No, bueno, ¿cómo surgieron los electroduendes? A ver, lo que... o sea, al principio la verdad es que no sé quién... Fue una cosa como muy colectiva, yo creo, como un brainstorming, y ahí aparecía... Porque además los electroduendes son una clase también de cómo se hacía la televisión, ¿sabes?
Claro, los electrodomésticos de todas formas empiezan, los primeros capítulos, los primeros 15, 16 capítulos, en realidad eran bastante distintos a cómo acabaron siendo, ¿no? Era un rollo bastante más naif, los muñecos aparecían ahí un Es que el poco. programa fue creciendo de clima político también, de intensidad, ¿no? Fue evolucionando más... Yo ahí creo